Bien, a ver, silencio. Bien, entonces en este video vamos a resolver el ejercicio 1.9 del libro Estadística para las Ciencias Agropecuarias de Di Rienzo et al. Del año 2009. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. En un estudio en un monte del Chaco árido se midieron los perímetros basales en centímetros de troncos de plantas de quebracho blanco y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces, a ver, vamos a colocar acá. Vamos a tratar de ver, a ver si... Esta es la especie que estamos queriendo ver, ¿no? Y como hemos dicho, su nombre científico es Aspidosperma quebracho blanco, ¿no? Es de la familia de las apocináceas. Bien, entonces acá vamos a entrar. Lo que queremos hacer, hemos medido los perímetros y queremos ahora responder a las siguientes preguntas. Construir un gráfico que muestre la distribución de la variable, pero en este caso no vamos a hacer nosotros solamente uno, sino varios gráficos. Segundo, obtener las siguientes medidas: media, mediana, moda, primer cuartil, tercer cuartil, rango, desviación estándar y coeficiente de variación. Y en vez de que sea se redacte un breve informe, vamos a calcular los deciles D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9. Y vamos a interpretar. Bien. Entonces acá tenemos los datos. Bien. Primeramente voy a ir llenando n. ¿Qué será n? Número de datos. Número de datos. Entonces los números de datos es con la función contar. Contar. Y vamos acá hasta fin. Y tenemos, son 42 datos. Posteriormente vamos a encontrar el valor máximo y el valor mínimo. Máximo. Mínimo. Bien. Valor máximo igual. Max. Encontrar el valor máximo de todos esos valores. Bien, aquí tenemos el valor máximo, 176 centímetros. El valor mínimo, nuevamente nos vamos ahí, buscamos a todos estos. Bien, y tenemos el valor mínimo, 119. Bien, entonces los perímetros extremos son 119 hasta 176 centímetros de perímetro basal de la especie Aspidosperma quebracho blanco. Bien, ahora vamos a encontrar el rango. Bien, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El rango que tenemos entonces son 57 centímetros, ¿no ven? ¿Qué es el rango? Simplemente la diferencia entre los dos valores extremos, tanto el máximo como el mínimo. Siguiente paso. En el siguiente paso nosotros tenemos que calcular un número de clases, ¿no? Un número de clases que pueden ser 6, 7, 8, no sabemos, ¿no? Entonces yo voy a utilizar para eso una formulita que se llama la fórmula de Strugle, que nos va a calcular el número de clases en función de ¿qué? Del número de datos que nosotros tenemos. Entonces vamos a utilizar número de clases, va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Dónde está n? Está ahí. Y ese sería mi número de clases. Pero mi número de clases tiene que ser un número entero. Por lo tanto, lo voy a redondear, ¿no? Entonces voy a colocar igual, redondear. ¿Qué valor? Este valor quiero redondear. ¿En cuántos decimales? En 0, para que sea un entero. Bien, entonces ya tengo ahí el número de clases. Son 6 clases que tengo definido. Y finalmente, en esta primera parte, vamos a calcular el intervalo de clase, que va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. Bien, entonces esto es lo que inicialmente tenemos. Bien, una vez que nosotros hemos efectuado los cálculos iniciales,
En el video vamos a calcular, vamos a desarrollar o generar una tabla de frecuencias. Para eso tenemos que tener las siguientes columnas: número de clases, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esas son todas las columnas que tengo que llenar. Bien, empezamos entonces acá. ¿Cuántas clases tengo? Tengo 6 clases, por lo tanto vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles van a ser los límites? El límite inferior de la primera clase va a ser el valor mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo? Ese valor. El límite superior de la primera clase va a ser el límite inferior más el intervalo de clase. Vamos buscando dónde está el intervalo de clase. Está ahí, 128. De la segunda clase, el límite inferior va a ser el límite superior de la anterior clase, que sería 128.5. Y ahora, el límite superior de esa clase va a ser el límite inferior más el intervalo de clase. Bien, esto nosotros vamos a ir cada vez sumándole a los límites inferiores este intervalo de clase para encontrar los límites superiores. Por lo tanto, vamos a esta celda C7 la vamos a congelar dándole un símbolo de dólar antes de C y otro símbolo después. Bien, ahora vamos a seleccionar estos dos y vamos a bajar hasta abajo. Y eso serían... Vamos a continuar con el video. Ahora, una vez que tenemos límite inferior, límite superior, tenemos que encontrar las marcas de clase. Las marcas de clase son los valores que están al medio entre el límite inferior y límite superior de cada clase. Por lo tanto, vamos a tener en este caso igual límite inferior más límite inferior más límite superior, y eso dividido entre 2. Bien, esos son los valores. Entonces esto lo voy a bajar y eso serían entonces las marcas de clase. Bien, entonces esas son las marcas de clase. Bien, ahora vamos a calcular frecuencia absoluta. Es una cosa sumamente importante calcular frecuencia absoluta. Bien, para eso vamos a utilizar en datos, la herramienta análisis de datos, ¿no? Vamos a utilizar entonces en datos la herramienta análisis de datos, y dentro de eso vamos a utilizar la función histograma. Y dentro de histograma vamos a colocar rango de entrada, van a ser todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde están los datos? Vamos a irnos acá. Son todos estos datos, desde acá hasta el último valor. Entonces vamos a ver acá. Esos son mis rangos de entrada. Ahora, mi rango de clases van a ser los límites superiores de las clases que yo he generado. Entonces vamos a tener acá, ¿dónde van a ser? Van a ser los límites superiores, todos estos. Esos van a ser los rangos de clases. Luego voy a colocar acá rótulos. ¿Por qué estoy colocando rótulos? Porque he seleccionado con el nombre de la variable, tanto perímetro como L sub, que es el límite superior. Y luego decimos rango de salida. ¿Dónde quiere que me los dé los resultados? Vamos a colocar acá, por ejemplo. Quiero que me coloque aquí los resultados. Entonces ahora vamos a aceptar. Y esa sería mi frecuencia absoluta. Estos son los valores de la frecuencia absoluta. Solamente voy a seleccionar estos. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Esas son mis frecuencias absolutas. Entonces acá ya tengo yo mis frecuencias absolutas, que serían 4, 7, 13, 9, 6 y 3. Y lo demás, esto de acá, no me interesa, ya lo eliminamos. Eliminar. Bien, ya está eliminado. Bien, entonces ya tengo acá
frecuencia absoluta. ¿Cómo puedo saber que mi frecuencia absoluta está bien? A través de la sumatoria. Voy a hacer la sumatoria ahora. A ver, vamos a hacer la sumatoria de las frecuencias. ¿Cuántos son? 42. ¿Yo cuántos datos tengo acá? 42. Entonces todo está bien, ¿no? Ahora vamos a empezar a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Bien, la frecuencia absoluta acumulada. El primero va a ser este mismo valor. El segundo va a ser el anterior más el que le corresponde a esa clase. Y así sucesivamente nos vamos a ir hasta el último. Hasta ahí. Aquí tenemos el último, es 42, por eso que está bien el resultado. Bien, entonces vamos a centrar acá. Centramos. Bien, ahora frecuencia relativa. Frecuencia relativa, vamos a tratar de ver qué porcentaje, qué proporción de los datos corresponde a cada una de las clases. Entonces vamos a tener acá igual la frecuencia absoluta 4 dividido entre el total, que es 42. Pero como 42 vamos a ir dividiendo el 7, el 13, el 9, el 6, el 3. Entonces esta celda lo vamos a estabilizar o lo vamos a congelar. Entonces queda congelada la celda y luego le vamos a dar, vamos a bajar los datos. Ahí tenemos los datos. Y esta frecuencia relativa, ¿cómo sabemos que está bien? Cuando su sumatoria sea igual a 1. Aquí tiene que salir 1. Entonces está bien. Está bien, entonces la sumatoria nos da 1. Bien, ahora vamos a hacer lo último. Frecuencia relativa acumulada. La primera va a ser la misma. La segunda va a ser esta anterior, más la que le corresponde a esa clase. Y así sucesivamente vamos a ir bajando hasta que tenemos esos datos. Entonces la última también tiene el valor de 1. Entonces esta es la tabla de frecuencias. Entonces voy a agarrar acá esos valores. Y entonces esa es la tabla de frecuencias. Ahí tenemos la tabla de frecuencias. Bien, ahí tenemos. Vamos a centrar estos datos para que esté mejor. Bien, eso sería todo acá hasta este momento. Bien. Bien, entonces eso es lo que inicialmente estamos haciendo. Bien, entonces hasta acá lo que hemos hecho es una tabla de frecuencias simplemente. Ustedes pueden ver ahí frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Nos van a permitir interpretar, generar gráficos como polígono de frecuencias, histograma de frecuencias o una ojiva de frecuencias. Pero también vamos a poder, a partir de esta tabla, incorporando unas nuevas columnas, podemos calcular media, moda, mediana, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, varianza, desviación estándar, desviación media, coeficiente de varianza, etcétera. Una serie de medidas, tanto de localización como de dispersión o de variabilidad. Bien, entonces vamos a hacer el gráfico. Para eso, como en la presentación anterior, tengo que seleccionar todo. Lo que estoy haciendo es seleccionar todos los datos. Ahí. Bien, ahora vamos a insertar un gráfico. Estamos insertando. Bien. Bueno, va a aparecer una serie de cosas ahí que también ustedes han podido ver en el video. Eso no significa que el gráfico está mal, sino que el gráfico está seleccionando todo lo que nosotros está incorporando en el gráfico, todas las columnas que nosotros hemos seleccionado. Nosotros tenemos que después ir ya desagregando ese gráfico, ir viendo qué es lo que queremos. Entonces acá, para eso nos vamos a seleccionar datos y ustedes pueden ver, de acá es lo del eje X y esto de acá es lo del eje Y. Y en el eje X de nosotros está número de clases, límite inferior, límite superior. O sea, cada una de las columnas que hemos seleccionado está en X y eso no puede ser. Por lo tanto, vamos a cambiar. Ahora hemos cambiado. Ahora, todo lo que nosotros hemos colocado como variables, número de clase, límite inferior, límite superior, ahora está a la izquierda. O sea, está en el eje Y, donde debería estar. Y acá, para editar esto, nosotros vamos a colocar acá todo lo que son las marcas de clase. O sea, en el eje horizontal tienen que estar las marcas de clase. Y en el eje horizontal,
¿Qué tiene que estar? Por ejemplo, número de clase, no, quitamos. Límite inferior lo quitamos, límite superior lo quitamos, X lo quitamos. Frecuencia absoluta, sí, o relativa. Y las acumuladas las quitamos. De acá también lo quitamos esto, lo quitamos la frecuencia relativa acumulada, y entonces este sería nuestro histograma, ¿no? Entonces aquí vamos a ver histograma. Tenemos el histograma ahí, ¿no? Ustedes pueden ver en el histograma, ¿qué tenemos? Tenemos un título y tenemos una leyenda. Este es el título y esta es la leyenda. Entonces, a partir de acá, le vamos a decir, ¿cuáles son los elementos del gráfico que están seleccionados? Ejes, título del gráfico, línea de cuadrícula y leyenda. Yo no necesito el título, entonces voy a eliminar esto, desaparece el título. No necesito la leyenda, desaparece también. Bien, lo que voy a incorporar son títulos de ejes. Entonces aquí voy a decir, a ver, yo necesito los títulos de los ejes y aparecen directamente. Entonces, ¿qué será lo que tengo que colocar acá? ¿Qué sería la variable? Perímetro basal. Perímetro basal. ¿Y cuáles son sus unidades? Centímetros. Entonces, ese es el perímetro basal. Y en acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos frecuencia absoluta. Aquí tenemos frecuencia absoluta. Y entonces tenemos ese gráfico ahí. Bien, una cosa importante también es que nosotros podríamos agregar sus etiquetas. Ahí tenemos sus etiquetas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer acá? Tenemos aquí nuestras opciones, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el histograma en el anterior ejercicio, en el anterior video, no estaba completo porque aquí quedan unos espacios. No tiene que haber esos espacios en un histograma. Por lo tanto, esto nosotros le damos un botón derecho y vamos a dar formato a la serie de datos. Y acá, en el ancho del intervalo que tiene 219%, que sería esta distancia, esto es 219. ¿Eso qué significa ese 219? Ustedes pueden ver el ancho en azul, ¿no? Ese ancho. El ancho en blanco es 219, por ciento, o sea, el doble. ¿Se dan cuenta, no? El doble. Entonces, fíjense, el ancho de esto, 2 veces esto es este de blanco. Entonces, nosotros eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a, acá, este ancho del intervalo queremos que sea 0, pues que no haya ningún ancho, entonces vamos a llevarlo acá. O lo podemos poner directamente 0. Ese es el histograma. Ahora voy a colocar para establecer los bordes, ¿no? Aquí tengo el borde, ¿no? El borde. ¿De qué color quiero que sea el borde? Una línea sólida. Por ejemplo, quisiera que sea de color amarillo. Bien. Entonces aquí tenemos, tiene que cambiar esto. Ese es el color amarillo. Bien, entonces ese sería mi histograma. Eso sería, si yo quisiera eliminar estos otros, lo puedo eliminar. Ese sería mi histograma, ¿no? Entonces, este histograma está definido ahí, de esa manera, ¿no? Bien. ¿Qué más nos faltaría acá? Podemos hacer una ojiva, ¿no? Para hacer la ojiva nuevamente, vamos a ir y voy a seleccionar todo. Estoy seleccionando todo. Bien. Ahora voy a decir insertar. Vamos a insertar, pero un tipo de gráfico que ya no va a ser en barras, sino en línea. Entonces voy a insertar, fíjense aquí, estoy insertando eso. Ahora me voy a ir acá y nuevamente tengo que hacer lo mismo que habíamos dicho. Tiene que verse el gráfico y tiene que verse también una parte del gráfico y toda la tabla. Bien, entonces le vamos a dar acá, seleccionar datos, lo mismo que el anterior. Hemos dicho que en el caso de la ojiva, en el eje X, ¿quién tiene que estar? Límite superior. Y en el eje Y, frecuencia relativa acumulada. Entonces acá también está mal. Acá están las columnas, entonces lo vamos a cambiar. Y se fueron al otro lado. Entonces, ¿qué voy a seleccionar acá? Voy a seleccionar los límites superiores. Esos límites. Y acá, ¿qué voy a seleccionar? Voy a eliminar todo esto. Lo único que se va a quedar va a ser frecuencia relativa acumulada, y eso aceptamos. Bien, aquí entonces tengo mi ojiva. Bien, aquí está mi ojiva. Y vamos a ver ahora qué elementos de gráfico podemos tener. Por ejemplo, títulos, ¿ya? Por ejemplo, acá título lo eliminamos, no necesito título. Etiqueta sí podemos poner, es importante. Luego, ¿qué más? La leyenda no necesito. La cuadrícula, bueno, la cuadrícula podemos dejarlo.
Bien, ya tengo todo. Fíjense, he hecho varias opciones. Ustedes otra cosa que pueden ver, en los valores que estamos dando, hay muchos decimales, entonces puedo agarrar estos y darles formato. Están muchos decimales, entonces podemos darlo acá, formato, ¿no? Entonces, ese formato, ¿qué va a significar? Va a significar que nosotros vamos a tener que darle número, ¿no? Número. Le vamos a dar un número. Entonces vamos a decir qué categoría, categoría numérica, y le vamos a dar dos decimales ahí, ¿no? Fíjense, estamos colocando acá nuevamente dos decimales. Entonces vamos a ver, bien. Entonces acá estamos cambiando eso, estamos dando formato, ¿no? A número. Bien, acá están 5 decimales. ¿Acá cuántos tenemos que poner? 2 hemos dicho. Bien, ahí están los 2. O podemos tener tal vez 3 decimales, ¿no? Bien, ya tenemos eso ahí. Ahora lo que vamos a hacer es darle el nombre. Acá, ¿qué hemos dicho que tenemos que poner? Límite superior. ¿Límite superior en qué? En centímetros. Y acá, ¿qué tenemos que poner? Frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ya tenemos todos esos valores. Otra cosa importante que hemos dicho que en el caso de la ojiva tiene que ser de 0 a 1. Y aquí está yendo de 0 a 1.2. Entonces vamos a hacer lo que también se hizo en la presentación. Vamos a darle formato al eje y vamos a decirle, no, el máximo yo quiero que sea 1. ¿No? Y ahí tenemos, entonces ahí tenemos ahora el formato con 1, ¿no? También podemos darle las líneas de división ahí. Entonces tenemos líneas de división. ¿Por qué? Para que podamos ver mejor los datos, tanto de los límites superiores como de la frecuencia relativa acumulada. Bien, si nosotros damos los límites, mejor dicho, las líneas, si agregamos las líneas de división secundarias, es mucho mejor todavía. Ahí. Bien, entonces tenemos la ojiva y tenemos el histograma. Vamos a, para acabar el video, vamos a interpretar el histograma y vamos a interpretar la ojiva, ¿no? Aquí tenemos entonces, por una parte, la ojiva. ¿Y qué podemos decir en el caso de la ojiva? Podemos decir entonces que podemos ver nosotros acá, a ver, vamos a ver un poco más allá. Bien, ahí. Bien, en el caso de la ojiva, ¿qué vamos a interpretar? Vamos a interpretar, ¿ustedes qué pueden ver ahí? Podemos ver en ahí que la mayor frecuencia absoluta, que son los 13 áreas basales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en 142.75 de marca de clase. Y eso significa, ¿no? Y eso significa que son todo el conjunto de árboles que tienen perímetros basales mayores a 138 centímetros, pero menores o iguales a 147.5 centímetros. En cambio, ¿cuáles son los que tienen la menor frecuencia? El 3, ¿no? Entonces, solamente 3 árboles tenemos con una marca de clase de 171.25, lo que significa que solamente 3 árboles tenemos con perímetros basales mayores a 166.5 centímetros, pero menores o iguales a 176 centímetros. Bien, esa es la interpretación del histograma. Ahora vamos a interpretar la ojiva. Para eso es importante colocar las etiquetas de los datos. Por ejemplo, si yo digo ahí, en este punto voy a interpretar y digo lo siguiente: el 26.2% de los árboles de quebracho blanco presentan perímetros basales menores o iguales a 138 centímetros. ¿No ven? También puedo decir acá, el 57.1% de los árboles de quebracho blanco presentan perímetros basales menores o iguales a 147.5 centímetros. Acá,
el 78.6% de los árboles de quebracho blanco presentan perímetros basales menores o iguales a 157 centímetros. En cambio, ¿cuál será la proporción de árboles con diámetros mayores a 157 centímetros? Va a ser solamente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces? Si nosotros tenemos 78.6, ¿cuánto sería para que llegue a 100? ¿Cuánto queda ahí? 22. Aproximadamente un 22% es la proporción de árboles con perímetros basales mayores a 157 centímetros. Bien, entonces esa es la interpretación que tenemos que hacer en relación a este gráfico. Bien, entonces en este video vamos a ver cómo nosotros podemos generar datos. A ver, entonces hemos dicho que podemos generar de dos maneras, a partir de las secuencias regulares o a partir de las secuencias aleatorias. ¿Cuáles van a ser las secuencias regulares? Las primeras que vamos a ver. Nosotros le vamos a dar órdenes a R para que pueda crear un conjunto de datos, y para eso tenemos que decirle de dónde va a empezar y dónde va a acabar, ¿no? Que es lo más sencillo. Y para definir eso, el dónde va a empezar y dónde va a acabar, vamos a utilizar el operador dos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Yo le puedo decir, por ejemplo, voy a generar un vector que se va a llamar X, ¿no? Voy a generar un vector que se va... Bueno, aquí vamos a poner, estamos viendo primeramente secuencias regulares. Secuencias regulares. Bien, entonces ahora vamos a indicar... Yo le voy a dar un nombre, un vector, por ejemplo, el vector X. El vector X. Y el vector X, si yo le digo, va a empezar en 1 y le doy 2 puntos 30, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a generarme un conjunto de datos que va a empezar en 1 y va a acabar en 30. Si yo no le coloco nada, entonces va a ser de 1 en 1, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, hasta 30, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? Pero si yo ahora, ¿no? Ahora quisiera definir una secuencia de datos, entonces voy a tener lo siguiente, tengo que utilizar la función sec, que es la secuencia. La secuencia tiene dos maneras, como habíamos indicado. Tenemos que dar cuál va a ser el número de inicio, cuál va a ser el número final, y si vamos a decirle que nosotros el intervalo, o le vamos a dar la longitud, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros dijéramos, tenemos una secuencia, ¿no? Y yo dijera, a ver, un diámetro, a ver, vamos a suponer que tenemos un diámetro de 40 centímetros el mínimo, entonces de 40, entonces voy a empezar, entonces en 40, ¿no? Y vamos a suponer que acaba en 85, el diámetro máximo. Y quiero que me genere, clases, ¿cuántas clases? Entonces quiero que me genere, por ejemplo, cada 5 centímetros las clases. Entonces coloco acá el 5 y le doy Enter. Entonces ahí serían las clases, ¿no ven? 40, 45, 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60, etc. Aquí no nos interesa cuántos van a ser los datos, sino que tenemos un empiezo y un final y tenemos un intervalo que sería los 5, ¿no? Ahora, si yo digo, no, yo quiero que el intervalo sea 10, entonces va a ser simplemente 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80, ¿no ven? No va a generar otros valores más. Pero si yo le digo ahora, no, yo quisiera que sea de 2 en 2, bien, voy a tener esos datos, ¿no ven? 40, 42, 44, etcétera, hasta 84, ¿no? Si yo le digo que sea de 3 en 3, igual aquí vamos a tener los valores. Entonces estamos generando un número de valores, pero dándole. Bien, entonces vamos a continuar con el video. Esta es una manera de poder generar datos, ¿no? Donde primeramente tenemos el valor mínimo, el máximo, y el otro, ese 3 sería el intervalo, o sea, el diámetro mínimo 40, el máximo 85, y el intervalo de clase sería el 3. ¿No? Por eso estamos dividiendo de 40 a 43, de 43 a 46, etc.
Bien, si nosotros tenemos, ahora queremos generar otra secuencia como la que habíamos indicado ahí, entonces podemos tener la secuencia, ¿no? Entonces tenemos que colocar, primeramente podemos colocar, de dónde comienza, entonces eso va a ser from. Entonces, from igual a cuánto? From igual a cuánto hemos dicho que es el diámetro mínimo? 39.8, ¿no? 39.8, ya tenemos eso. Luego dice hasta, ese sería el máximo. ¿Cuánto es el hasta? 92.5. Y finalmente, by 4.1. Bien, entonces ahora mis datos son esos. ¿No ven? Entonces ahí, fíjense, estoy yendo justamente a esos valores. Ahí, la primera clase va a ser de 39.8 a 43.9. La segunda clase va a ser de 43.9 a 48. Ahora, si yo pongo acá lo mismo, pero aumento el intervalo, por ejemplo, a 7, entonces voy a tener esos valores, ¿no? A 7. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Bien, entonces podemos generar acá diferentes secuencias, ¿no? Otra forma de decirle sería, no, yo voy a colocar acá, en vez de decir el intervalo de clase que sería by, no, yo le voy a decir que quiero que me genere un número de datos, ¿no? Entonces voy a definir la longitud y voy a decir que quiero, por ejemplo, 10 datos. Bien, esos serían los 10 datos. Ahí sí va a cerrar exactamente los datos, porque fíjense, tenemos 39.8, ha ido hasta 92.5, que es el máximo. ¿No ve? ¿Cuántas clases tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. ¿No ve? Entonces, ese es el exacto. ¿No ve? Entonces, estamos diciendo que divida que nos genere 10 valores. Al generar 10 valores, son 9 clases las que se generan. ¿No ve? Bien, entonces, aquí podemos generar, yo puedo darle a ese mi conjunto de datos un nombre. ¿No ve? Un nombre, por ejemplo, puedo darle x1. X1 va a ser un vector, por ejemplo, que va a ir desde. Podemos ponerle ahora otra variable cualquiera, ¿no? Pongámosle la altura, una altura mínima de cuánto sería, por ejemplo, 8.8 metros, digamos. Y va a ir hasta una altura máxima de cuánto. Vamos a suponer 15.2 metros, 15.2 metros. Y ahora queremos que nos genere ¿cuántos datos? 25 datos. Bueno, aquí hemos cometido un error. Aquí tenemos que poner la secuencia. Bien, entonces tenemos la secuencia y ahora sí vamos a tener los datos. Entonces, x1 son esos datos. ¿No? X1. Bien, ahora yo ya tengo esos datos y podría decir, a ver, en vez de generar estos 25 datos, yo quiero generar 50 datos o 60 datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que tengo que cambiar es la longitud. 70 datos, por decir. Bien, lo que pasa es que acá el problema va a ser que va a haber más decimales, pues, ¿no? Más valores ahí. Ahí tenemos los 70 datos, ¿no? Y ahora yo quisiera ver cuál es la distribución de estos 70 datos que he generado. Entonces, para eso podríamos poner la función histograma de x1. Bien, ese sería el histograma. ¿No? Ahí tenemos el histograma. Ahora, fíjense el histograma, lo que decíamos hace rato, el histograma está empezando de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12. ¿Por qué está haciendo de 8 a 16? Porque el menor es 8.8, que está más o menos por acá, ¿no? Y el máximo es 15.2, que está, este es 15, 15.2. Entonces, todos esos valores abarcan todos los datos que tenemos, ¿no? Bien, entonces, esa es una de las maneras en la que nosotros podemos generar un conjunto de datos. Ahora, yo puedo generar la cantidad que quiera, ¿no ven? Puedo generar 100, 200, etcétera, lo que yo quiera generar. Bien, entonces ahora vamos a ver otros métodos para generar datos.
Bien, entonces vamos a ver las maneras en las cuales nosotros podemos ingresar los datos dentro de R directamente, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hemos puesto en la pizarra, hemos puesto 3 tratamientos, cada tratamiento 4 repeticiones y tenemos su variable respuesta, ¿no? Ahí el volumen. Bien, entonces primeramente voy a llamar tratamiento. Bien, tengo tratamiento ahí. Bien, ahora ese tratamiento, ¿cómo va a ser? ¿Quién entraría en ese tratamiento? Por ejemplo, tratamiento va a ser C. C es una función para ingresar datos. C paréntesis. Pero como esto T1 son valores literales, no son numéricos, ¿no ve? Son literales, entonces tengo que colocar T1, entre comillas, coma, entre comillas nuevamente T1, ¿no? Nuevamente entre comillas T1, ¿no? Nuevamente entre comillas aquí T1. Aquí tenemos los 4 T1 y luego ¿cuánto sería esto? T2. 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 T3. T3. Y finalmente el último T3. Cerramos paréntesis. Bien, ahora si yo voy a ver esto, vamos a ver si eso es verdad. Bien, ahí tenemos, ¿no? Los tratamientos. Esos serían los tratamientos que estamos incorporando ahí. Bien. Si yo pongo en mode, si yo pongo esta función mode, ¿qué me va a hacer? Mode tratamiento. Me va a decir si es numeral, si es de carácter. Y es de carácter. ¿Por qué es de carácter? Porque le he colocado entre comillas, ¿no? Bien, entonces tengo ahí el carácter. Ahora voy a generar otro vector de datos que va a ser repetición. Repetición, ¿no? C. Y voy a generar lo mismo que he hecho hace rato. Y eso podríamos ponerlo ahí mismo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner entre paréntesis, mejor dicho, entre comillas, 1, 2, 3, 4. Nuevamente, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces la repetición son esos valores. No son números la repetición, no son valores de cálculo, solamente que son, podríamos poner R1, R2 también, ¿no? Lo que sí, ahora si yo digo modo, ¿qué modo será repetición? Va a ser también de carácter. De carácter. Bien, los dos son de carácter, ¿no? Ahora el que va a ser numérico va a ser el último, que va a ser volumen. Volumen. Volumen entonces va a ser C. Y a ver, vayamos listando. ¿Cuánto es el primero? ¿Cuánto es el volumen primero? 2.1. Segundo, 0.8. 1.2. 2.4. 0.9. 1.7. 2.4. 1.8. 0.9.
1.3, 0.7, 1.5, ¿no? ¿Qué más? Ya. Bien, ahí tenemos los datos. Ahora yo digo volumen. Bien, tengo los volúmenes, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para unirlos, esas columnas? ¿Cómo se va a llamar eso? Yo voy a llamarle a esto, vamos a llamarle experimento, ¿ya? Vamos a llamarle experimento. Experimento va a ser igual a para unir esos es data frame, no se tienen que olvidar. Data.frame. Y entre paréntesis, ¿qué voy a poner? Tratamiento, es la primera columna, repetición y volumen. Volumen. Bien, ahí está. Y ahora, ¿qué será el experimento? Vamos a ver si hemos llegado a lo que queríamos, pues, ¿no? En base de estos datos que tenemos, si yo quisiera hacer el análisis de varianza, voy a llamar, por ejemplo, modelo. Modelo voy a llamar al análisis de varianza. El modelo va a ser la aplicación de una función A o B, que es análisis de varianza, donde voy a incorporar primeramente la variable respuesta, que sería volumen, tal como está. Luego voy a incorporar un símbolo. ¿Dónde está ese símbolo? Es un símbolo especial que me sirve para poder colocar, vamos a ver, creo que está por acá, ese símbolo, ¿no? Y luego voy a colocar tratamiento. Bien. Ya tengo el análisis de varianza hecho. Entonces voy a ir modelo. Es mi análisis de varianza. Y si yo quiero en la tablita que nosotros conocemos, normalmente el análisis de varianza pongo summary. ¿Summary de qué? Del modelo. Bien, y ya está el análisis de varianza hecho. Ahí tenemos grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio, valor del F calculado. Y en ahí podemos decir si hay diferencias o no hay diferencias. ¿Qué podrías decir? ¿Habrá diferencias o no? No hay diferencias. ¿Por qué? Porque la probabilidad es mucho mayor que 0.05 y mucho mayor todavía que 0.01. Entonces, resumen, con estos datos no hay diferencias significativas en volumen entre T1, T2 y T3. ¿Por qué? Porque nosotros hemos colocado cualquier valor, pues, ¿no? No son datos de un experimento. Pero si nosotros quisiéramos hacer un experimento, entonces va a salir también ahí los resultados. Bien, siguiendo con el video. Otra manera de poder ingresar, por ejemplo, los datos de esas tres columnas, tratamiento, repetición y volumen, puede ser utilizando la función SCAM. Yo puedo generar nuevamente tratamiento, ese va a ser mi vector, y ese va a ser de SCAM. Bien, ahora, ¿qué tengo que colocar ahí? Tratamiento T1. A ver, en ahí, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún problema? No. Hay algún problemita en ahí. Vamos a ver de nuevo. Y a ver, vamos a volver a hacer nuevamente acá. Mejor vamos a generar primeramente el volumen. ¿Ya? Bien, volumen. ¿Cuánto es el primero? 2.1. Entonces ustedes ponen 2.1, enter. Luego 0.8, enter. Luego 1.2. Luego 2.4, 0.9, 1.7, 2.4. ¿Perdón? Después de 2.4. ¿Qué?
Ya, a ver, nuevamente volvamos. 2.108, 1.2, 24, 09, 17, 24, ¿está bien? Ya, pero igual ya no vamos a poder volver. Estamos en el 8, tiene que ser 12. A ver, lo llenemos de una vez. 1.8, 0.9, 1.3, 0.7, 1.5, ya. Entonces acá fíjense, tengo 12 datos. La ventaja de meter de esta manera es que yo sé cuántos datos. Pues no ven, ahí por ejemplo tengo 12 y le doy un enter más y dice, se ha leído 12 ítems. ¿No ven? Ahora me voy acá y le digo, a ver, el volumen, solamente el volumen. Bien, son los 12 datos, pues, ¿no? Que tenemos. ¿Está claro, no? Entonces nosotros estamos creando los 12 datos. ¿Está bien, no? Y ahora la repetición vamos a hacer. Entonces vamos a hacer ahora la repetición y vamos a generar entonces un vector de datos repetición. Repetición va a ser scan, abrimos paréntesis, cerramos. Y ahora, ¿qué voy a colocar acá? 1, 2, 3, 4. Luego, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Y le doy enter. Entonces tengo también 12. 12 también tengo ahí. Si yo quisiera hacer hasta ahí solamente, entonces vamos a ver ahora lo que tenemos que hacer con tratamiento. Tratamiento. Bien. T1. T1. Ya, en aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el error? No permite, no, en este caso nosotros los datos tenemos que meter de otra manera porque dice aquí, por eso es importante, aquí dice scan, esperaba un número real. Un número real es con un número cuantitativo. No acepta lo cualitativo, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar una función que se llama específicamente para eso. Y esa función se llama GL, que va a ser el GL es el generador de niveles, porque vamos a tener tres niveles ahí, un nivel T1, otro nivel T2 y otro nivel T3. ¿Cuántas veces repiten? De 4 veces pues, cada uno, ¿no ve? Entonces vamos a generar nosotros tratamiento a través de otra fórmula. Tratamiento va a ser la aplicación del generador de niveles, que es Generator of Levels en inglés, ¿no? Y vamos a poner cuántos factores tenemos ahí. Tenemos 3 tenemos, T1, T2 y T3, ¿no ve? Entonces, 3 factores, se pone ahí los factores. ¿Y de cuántas veces se repite cada uno? 4 veces, así es, ¿no ve? 4 veces, entonces vamos a poner 4 ahí. Ya. Ahora, el siguiente nos va a decir, ¿y cuáles van a ser las etiquetas? Entonces, label, no, acá, coma, antes tenemos que poner coma, label, las etiquetas, ¿cuáles van a ser? Va a ser igual, C, paréntesis, y ahora voy a poner entre comillas los 3, T1, coma, T2, coma, y T3. Bien. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces fíjense ahora lo que ha creado. Tratamiento, bueno,
Tratamiento. A ver, vamos a ver si eso es lo que queríamos. ¿Eso era lo que queríamos o no? Eso era lo que queríamos, cuando ve. Entonces ahora vamos a unir nuevamente. Level. Entonces, experimento. Voy a unir. ¿Con qué? Con data.frame. Y eso va a ser tratamiento, coma, repetición y volumen. Bien. Entonces, experimento. Bien, hemos llegado a lo mismo. Bien, entonces, esto de la función GL, el generador de niveles, también podemos aplicar de la siguiente manera. Si yo le digo, por ejemplo, vamos a generar una secuencia, ¿no? Mejor dicho, un conjunto de datos GL, y le voy a llamar especies, bueno, con mayúscula también, si no, primero, especies GL, ya hemos dicho, y eso cuánto va a ser, 5,5, y aquí label, igual C minúscula, cuidado, C mayúscula que estén poniendo, y acá vamos a poner cedro, momoki, nombre científico de momoki, a ver quién sabe. Ya, entonces tenemos acá momoki vibosi. Ocho. Y la última especie que es yesquero. Bien, ahí tenemos. Y vamos a ver ahora especies. ¿Qué son esos? Vamos a ver si son esos. ¿Son lo que hemos dicho o no? Nos ha generado 5 cedros, 5 momokis, 5 vibosis, 5 ochos y 5 yesqueros. ¿Y cuáles son los niveles? Cedro, momoki, vibosi, ocho y yesquero. ¿Está bien, no? Bien, entonces ahí vamos a quedar. Ahí sería entonces una manera de hacer las secuencias.